les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y si nos vamos otra vez a darle la vuelta a la página al capítulo 7 de Juan, en el versículo 37 al 39, dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a orar al Señor. Gracias te doy, Señor, por tu presencia, por tu palabra, por la vida de cada uno, Señor, de los que aquí estamos. Te doy gracias también por esta bendición que es el compartir tu palabra, el meditar tu palabra, el escuchar tu palabra, la cual es poderosa, la cual es bendita, la cual te pido, Señor, que tú prosperes y bendigas en el corazón de todos los que escuchan este mensaje. Que esta palabra tuya, Señor, venga, aleluya, a redarguir, venga, Señor, a exhortar, venga, Señor, a alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Bendice tu palabra y bendice este mensaje en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, te lo pido y te doy gracias, Padre. Amén, amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Estamos viendo los viernes, en el estudio de los viernes, el tema es de grandes mujeres de fe. Hemos estudiado la historia de Rebeca, hemos estudiado la historia de Rahab, hemos estudiado la historia de Ruth, la historia de, ¿quién más estudiamos? De María Magdalena, la mujer samaritana, y ya nos falta una lección de este tema, mujeres de fe. Vamos a hablar de Eunice, de Lidia, de Priscila. Ese es el último tema de este viernes. Terminándose ese tema, vamos a estudiar acerca del fruto y dones del Espíritu Santo. Ese es otro tema de varias lecciones. Aleluya. Y bueno, este viernes estábamos hablando precisamente de esta mujer samaritana que encontramos ahí en este Evangelio de Juan, capítulo 4, la historia de la mujer samaritana. El tema de la lección estaba enfocado más en la poderosa gracia de Dios, que no tiene límites, que alcanza a los marginados de la sociedad, porque esa mujer samaritana era una mujer de una vida moral mala. Entonces la gente de su pueblo no querían juntarse con ella, no querían hablar con ella. Era una mujer que había tenido 5 hombres y con ninguno de ellos se había casado. Y el Señor Jesucristo le hace ver, le dice que está viviendo con otro y tampoco se ha casado. Entonces era una mujer, imagínense, de mala reputación, vamos a decirlo así. Y cuando uno lee la historia, uno se da cuenta ahí de varios detalles de la vida de esta mujer. Dice, por ejemplo, que llega a cierta hora, la hora sexta, que alguien me preguntaba cuál era la hora sexta y pensamos que era las 6 de la mañana, pero no era las 6 de la mañana, la hora sexta era la hora del mediodía. La hora novena fue cuando Jesús expiró, ¿verdad? Fue crucificado, expiró, eran las 3 de la tarde. Entonces la hora sexta eran las 12 del mediodía, porque el calendario romano empezaban a contar por las vigilias. Las 6 de la mañana era la hora primera, ¿verdad? Entonces a las mediodía eran la hora sexta. Para los judíos las horas también tenían cierto significado, porque la hora tercera, la hora sexta y la hora novena eran la hora de la oración, eran horas de oración, tiempo de oración. Pero bueno,
Se menciona ahí que era la hora sexta cuando la mujer va al pozo, porque se cree que a esa hora nadie más iba al pozo. Era la hora de mediodía, era el calor del sol, y nadie iba al pozo a sacar agua. Entonces ella, para no enfrentarse con otras mujeres o con otras personas, ella escoge esa hora como la hora en la cual ella podía ir al pozo a sacar agua sin que nadie le preguntase, la mirase mal, le dijese cosas o qué sé yo. Pero ahí a esa hora dice la palabra del Señor que ahí estaba el Señor Jesucristo, cansado del camino, porque habían empezado la jornada de Jerusalén a Galilea. La ruta más directa de Jerusalén a Galilea era precisamente por Samaria, donde estaban los samaritanos, que los fariseos, los religiosos, no querían pasar por ahí. Para evitar pasar ahí, cuando tenían que viajar de Jerusalén a Galilea, preferían mejor darle la vuelta a esa región y dirigirse. Haga de cuenta que como lo más directo es una línea recta, ellos preferían irse como un triángulo para allá y luego para allá, caminando, ¿verdad? Recuerden, eso no había carros, era caminando. Entonces dice que eso de ir para allá y para allá le añadía cuando menos 1 o hasta 2 días de camino a su viaje. Pero era tanto el repudio al pueblo de esa región, a sus prácticas, a sus creencias también, de que los judíos, sobre todo los ortodoxos, los fariseos, no querían ni siquiera pisar la tierra. Ellos decían que si alguien comía un pedazo de pan que le ofreciese un samaritano, era igual que si estuviera comiendo carne de puerco. Fíjese. O sea, para los judíos, para los fariseos era algo inmundo. El cruzar por esa ciudad o el tener relación con los samaritanos, que eran judíos que se habían mezclado con otros pueblos y habían mezclado también las prácticas religiosas, tenían su propio templo también, porque cuando regresaron los judíos de Babilonia, los samaritanos que estaban ahí quisieron ayudarles a construir el templo y no quisieron recibir la ayuda de ellos. Entonces los samaritanos construyeron su propio templo en un monte que se llama Gerizim, me parece. Y ahí ellos tenían sus ritos. Los samaritanos solamente creían en los libros de la ley, el Pentateuco. No aceptaban los escritos de los profetas, no aceptaban los salmos, no aceptaban nada de lo que los judíos aceptaban como inspirados por Dios. Entonces tenían sus diferencias religiosas también. Y bueno, el estudio del viernes era precisamente hablando de esa gracia que elimina los prejuicios sociales, los prejuicios raciales, los prejuicios económicos o cualquier prejuicio que la sociedad pueda imponer o prácticas que la sociedad pueda imponer para hacer diferencia entre los hombres. Y es en este pasaje precisamente donde encontramos en esos versículos que leímos esa referencia a una clase de agua, hermanos, a un tipo de aguas que dice el Señor Jesucristo que cuando uno la bebe, cuando uno la toma, se le quita la sed, pero para siempre. Más adelante, en otro versículo que leímos, también el Señor Jesucristo menciona un pan que cuando lo comes, se te quita el hambre para siempre. Ahora, siempre que yo leía estos versículos y siempre que los leo, hermanos, si uno se pone a pensar, son versículos poderosos. Porque habla de algo que satisface siempre. Satisface siempre. Un pan de vida, un agua viva. Y de joven a mí, cuando yo leí estos versículos, me llamaba la atención estas palabras. Y ahora después de tantos años, ¿verdad?, de servir al Señor, de servir a Cristo,
ahora más claramente veo, creo y entiendo que sí hay un pan de vida, que sí hay un pan que cuando lo tomas, cuando lo como, te satisface tu alma, tu vida, que sí hay un agua viva que satisface. Y yo le he dicho, hermanos, en varias ocasiones, y se lo vuelvo a repetir, que cuando yo me siento en la mesa, y cuando usted está en la mesa, usted tiene la comida, ¿verdad? Tiene el pan, y siempre usted, ¿verdad?, pues también tiene agua, tiene un refresco, no sé qué es lo que usted acostumbre, pero tiene agua, tiene pan y tiene agua. Y cada vez que yo me siento y veo la comida y veo el agua, siempre yo me acuerdo de este pasaje, de que hay un pan que satisface, de que hay un agua que satisface. Y mi esposa es testigo, cuando estamos ella y yo, que mi oración delante de Dios es: sí, gracias Señor por este alimento que me provees. Gracias Señor por este sustento. Pero me acuerdo de que no solamente mi vida necesita ese pan, esa comida, que mi vida necesita también ese pan espiritual, esa agua viva. No solamente mi vida, mis hijos necesitan ese pan, necesitan esa agua. Y le pido a Dios que se las dé, que les provea ese pan espiritual y esa agua viva para que no tengan hambre, para que no tengan sed. Y no solamente le pido por mis hijos, le pido por usted, por la iglesia, por los hermanos, que Dios les provea también esa agua y ese pan espiritual para que no tengan sed jamás. Aleluya. Porque el Señor Jesucristo aquí habla de dos clases de agua. Después quizás hablaremos del pan, pero vamos a hablar de dos clases de agua. En el versículo 13 de Juan 4, el Señor Jesucristo dice: cualquiera, toda persona que bebiere de esta agua, y probablemente estaba señalando aquella agua de aquel pozo, dice, volverá a tener sed. Entonces ahí encontramos una clase de agua, esta agua. Pero luego sigue leyendo: mas el que bebiere del agua que yo le daré. Ahora ya es otra clase de agua. Es esta agua y es agua que yo le daré, dice el Señor Jesucristo. Dice, el que bebiere del agua no tendrá sed jamás. Ahora veamos lo que Él quiere decir cuando Él dice esta agua. La mujer samaritana pensó que estaba hablando del agua de ese pozo. Y le dice: Señor, si el pozo es profundo, es más, no tienes cómo sacar el agua, ¿cómo me vas a dar agua a mí si no tienes con qué sacarla? Y es cuando el Señor Jesucristo le dice: bueno, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y al hablar de esa agua, habla también de la sed que todos experimentamos. A todos nos da sed. Por eso cuando estamos comiendo tenemos pan, tenemos agua. Hace usted ejercicio, anda trabajando, le da sed. El Señor Jesucristo, humanamente hablando, estaba expuesto a todo eso que usted y yo experimentamos, el hambre, la sed. Llegó a ese pozo y dice que estaba cansado de andar caminando y se sentó. Imagínense, eran las 12 de mediodía, el sol, el calor. Se sentó y tuvo sed. Los discípulos fueron al pueblo a comprar pan, a comprar comida, porque también tenía hambre. Y cuando el Señor Jesucristo
habla del agua, habla de esa sed que todos experimentamos. Es una sed física, sí. Pero también, hermanos, hay una sed espiritual, porque el hombre, usted y yo, no solamente somos carne, no solamente es lo físico, también hay un espíritu y hay un alma. Quiere decir que así como el cuerpo tiene sed física, también hay un alma que tiene sed emocional. Y hay un espíritu que tiene sed espiritual. Y la sed física sí se satisface con el agua de ese pozo, con el agua de la llave, con el agua del garrafón, como venía platicando con alguien. Y la característica de esa satisfacción que usted y yo experimentamos cuando nos tomamos la botella de agua, el vaso de agua, se te quita la sed, pero no para siempre, porque pasan las horas, porque pasa el día y te vuelve a dar sed. Es una sed física, que tienes que volver a tomar más agua. Pero espiritualmente hablando, hermanos, así como te decía que el hombre tiene sed física, también hay una sed espiritual y una sed emocional que todo hombre quiere satisfacer también. ¿Y cómo lo quiere hacer? Lo quiere hacer buscando, llenándose, tomando todo lo que este mundo ofrece. ¿Qué es lo que este mundo ofrece? Bueno, este mundo te puede ofrecer placeres. ¿Cuánto dura el placer? Este mundo te puede ofrecer riquezas. ¿Qué tanto te sacian las riquezas? ¿Cuántos han dicho, cuántos hemos dicho? Oh, si tuviera solamente $5,000 en el banco cuando llegamos aquí, estoy feliz. Yo conozco historias tristes. Alguien me preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo es que la gente puede dejar sus familias, sus tierras tan lejos para venirse a este país solos, sin familia, sin parientes, solos nos venimos? Me incluyo yo también. Y le digo, mira, nadie se viene a este país pensando que aquí se va a quedar para siempre. Nadie. Todos los que venimos a este país decimos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años a lo mejor, que haga mi casita, que junte mis ahorros para regresarme, poner un negocio. Todos así nos convencemos para venir a este país. Y construimos la casita y juntamos dinero para tener un negocio, y son muy pocos los que en verdad renuncian a todo lo que este país ofrece para regresarse. Cuando digo que son muy pocos, estoy diciendo que quizás de 1,000, a lo mejor unos 20, o a lo mejor si soy generoso, quizás 50. Se regresan, ¿verdad? Después de 2 años, después de 3 años. Yo conozco un hombre que desde antes del COVID, ya hace 10 años, que me dijo, ahora sí ya me voy a ir a mi tierra, me voy a regresar, porque ya tengo 15 años sin ver a mi esposa, tengo 15 años sin ver a mis hijos. Ya se le estaban casando las hijas, los hijos, y él no había estado allá. Y dijo, pero ahora sí, pastor, a final de año me voy a ir. Sucede que en ese tiempo de junio a diciembre consiguió un mejor trabajo y empezó a ganar más dinero.
por decirle un mejor trabajo en aquel entonces, si él ganaba $10 la hora, de repente le empezaron a pagar $15 la hora. Y llegó diciembre y ganaba 15 y ganaba 18 y empezó, porque todo empezó a subir, ¿verdad? Los precios de la mano de obra, y él empezó a ganar más. Y hace 10 años que me dijo que se iba a ir y todavía está aquí en este país. Tiene más de 25 años sin ver a su esposa. No conoce a sus nietos, quizás por video. ¿Por qué? Porque el dinero no satisface. Porque las riquezas no llenan. Quiere uno más. ¿Qué es lo que este mundo ofrece? O cómo el hombre quiere satisfacer la sed. Muchos lo hacen en las drogas. ¿Cuánto dura el efecto de una droga? ¿Cuánto dura el placer, vaya, la satisfacción de andarse drogado? Otros lo hacen en el alcohol. ¿Cuánto duran los efectos del alcohol? Todo eso porque hay una sed que se quiere satisfacer con esta agua de este mundo, con lo que este mundo ofrece. Y dice el Señor Jesucristo, quien así lo quiere hacer, va a volver a tener sed. Necesita más, quiere más, no se llena. ¿Cuánto dura la fama? Porque a muchos los motiva la fama, los artistas, los quieren la fama. ¿Cuánto dura la fama? Hace poco conocimos la historia de un actor muy famoso, toda su vida muy famoso. Gene Hackman se llama. Usted leyó en los periódicos. Famosísimo, películas, cientos quizás de películas, reconocido, famoso. Llegó a la edad grande, ya de 90 años, 88 años, no sé cuántos años tenía, 85, 90, ya estaba grande. Murió solo, el hombre famoso murió solo porque murió su esposa que lo cuidaba. Y él ya tenía Alzheimer, él ya no estaba bien. Y sin relación con los hijos, sin relación con amigos. Después de 2 semanas de muerto, lo encontraron ya su cuerpo ya casi momificado. Un hombre famoso, admirado por sus talentos de actor. Porque todo lo que este mundo ofrece, hermanos, es temporal, nos sacia, el poder se acaba. Muchos que quieren satisfacer su sed con lo que este mundo ofrece y se dan cuenta que no hay satisfacción, vaya, en lo que este mundo ofrece. Muchos se amargan y le echan la culpa a Dios. ¿Por qué Dios me trajo a este mundo? ¿Por qué Dios me hizo? Dios no existe. Dios no es amor. Y se les olvida que Dios no nos creó así. Que cuando Dios crea al hombre, dice que lo plantó en un huerto y le dio de comer para satisfacer lo físico, el hambre, la sed espiritual, la sed física. Le dio compañía. No es bueno que el hombre esté solo para satisfacer su sed emocional. Le dio de su presencia, porque cada día venía Dios a tener comunión con el hombre para satisfacer la sed, el hambre espiritual del hombre. Así fue como Dios creó al hombre. Ese Dios de amor que muchos niegan, que muchos no creen, que muchos rechazan. Creó al hombre y le dio vida, le dio de comer, le dio para satisfacer
su sed espiritual, su sed emocional. Pero fue el pecado, fue la desobediencia que cortó la fuente de salud espiritual, la presencia de Dios. Porque un Dios santo no puede estar donde hay pecado. Y es el hombre, a causa del pecado, que se quedó solamente con esta agua, con lo que este mundo ofrece. Pero ese Dios de amor, aleluya, pero ese Dios que creó al hombre, aleluya, que ama al hombre, aleluya, dice que proveyó también un agua, aleluya, distinta a esta agua, distinta a lo que este mundo ofrece. Jesucristo dice, es el agua que yo le daré. Y una de las características de esa agua, hermanos, es que esa agua sí satisface. Aleluya. Cuando la tomas, cuando la bebes, aleluya, satisface tu alma, satisface tu espíritu, aleluya. Cuando bebemos de esa agua, hermanos, empezamos a ver las cosas de este mundo de una manera diferente. Yo no digo que sea malo tener dinero, no es malo tener, no es malo ser rico. Pero cuando, aleluya, has probado el agua que Cristo da, las riquezas las ves de una manera diferente. El trabajo lo ves de una manera diferente. La fama, el placer, todo eso lo ves de una manera diferente, aleluya. Porque esa agua que Cristo ofrece te quita, te apaga el deseo por todo lo que este mundo ofrece, aleluya. De tal manera que lo que este mundo ofrece, el agua que este mundo ofrece, ya no te llama la atención. Aleluya. Yo no digo contigo, no me critiques, no tiene nada malo querer tener una casa, querer tener un buen carro, querer tener un buen trabajo. No tiene nada de malo. En esta semana pasada fue una semana estaba yo muy ocupado, me fui desde el domingo, vaya. Muy pocas veces salgo yo un domingo y era el Día del Padre y se me había olvidado que el Día del Padre iba a salir a las 4 de la tarde para Chicago porque íbamos a tener una conferencia. Tuvimos una conferencia toda la semana, iba a empezar desde el domingo, iba a terminar hasta el viernes. Y me acordé que era el Día del Padre y busqué mejor cambiar la salida porque iba a venir mi hijo, gloria a Dios. Y la pude cambiar hasta las 7:45 la salida de aquí de Wilmington. Y a esa hora ya mi hijo ya iba a ir en camino también. Dije, ya está perfecto. Me fui a Chicago, llegué como hasta las 11:30 ya de la noche al hotel, que ya eran las 12:30 aquí de la mañana. Bueno, era una conferencia, hermanos, donde yo conocí compañeros que trabajan en el área donde trabajo, de China, de la India, de Europa, de Brasil, de Colombia, de México, de Indonesia, porque era una reunión global. Y el propósito de esa reunión era motivarnos para generar ideas de cómo hacer que la compañía prospere más, gane más dinero, entre a nuevos mercados, crezca, ¿verdad?, la producción, gane más dinero, vaya. Y como le digo, desde que Dios me llamó al ministerio, cambió mi visión de lo que yo quería para mi trabajo. Yo siempre he sido servicios técnicos, especialista en servicios técnicos. Ahora eso tiene sus ventajas, porque cuando uno hace algo por 30 años o 32 años que ya tengo con la compañía, y uno hace lo mismo, no existe nadie en el mundo que pueda hacer lo que uno hace o lo que uno sabe.
Porque para que alguien sepa lo que uno sabe, también tuvo que haber estado 30 y tantos años haciendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, la única razón, y un compañero de ahí, de los que estaba platicando, me dijo, dice, por eso te han dejado aquí en la compañía. Dice, porque tienes mucha experiencia. Y le digo, sí, yo también así creo que por eso me han dejado. Porque ¿dónde se van a conseguir alguien con 32 años de experiencia? Porque, o sea, mis jefes, el jefe del jefe de mi jefe, fíjese, 3 jefes para arriba. El jefe del jefe de mi jefe. Empezamos juntos. Lo conocí cuando era que visitaba la planta. Y aunque él hizo lo mismo que yo hice, pero no lo hizo por 32 años, porque él, después de hacer lo que yo quise, subió, y lo subió, y lo subió, y ya se le olvidó. Y ese jefe del jefe de mi jefe viene conmigo, y me habla, y me dice, oye, León, ¿qué piensas tú de lo que está pasando allá en Europa? Y le digo, bueno, pues ya le digo, ¿verdad? Dice, vamos a hacer una junta con los europeos para que estés tú ahí también y les ayude. Le digo, está bien, les ayudo, no hay problema. Bueno, dijo un hermano, ya el pastor está presumiendo. Y luego, fíjese lo que pasó, ya para la honra y la gloria de Dios le digo. Íbamos a ir a una reunión donde la compañía se llama Stepan y uno de los vicepresidentes de la compañía se llama Richard Stepan, de los dueños. Y ese hombre que conoce mi historia, que sabe quién soy, yo iba a ir con la reunión para mis compañeros y él, Richard Stepan, tenía su grupo que iba a ir para otra reunión diferente, porque él iba a traer a todos los de ventas, los comerciales, y yo estoy con los técnicos. Y estamos ya para irme para mi reunión con los técnicos, y me ve y me dice, León, dice, ¿por qué no te vienes con nosotros mejor? Vente con nosotros a la reunión de nosotros. Y yo le digo, si quisiera, le digo, pero no puedo. Le digo, tengo que estar allá. Allá están mis compañeros, allá está mi jefe, allá están todos, tengo que estar allá. Dice, no, vente. Y dice, es más, mira, te voy a mandar la invitación. Y saca su teléfono y empieza, ¿este eres tú? Sí, ese soy yo. Bueno, estás invitado. Y me dice, mira, ve, preséntate, diles que ahí estás, estate ahí unos 15, 20 minutos, media hora, dice, y agarra un Uber y te vienes con nosotros. Ese es y le dije, eso sí puedo hacer, le digo, solo porque tú me dices, ahora lo tengo que hacer. Y así fue. Fui allá con mis compañeros, me tomé la foto, ahí voy a salir en la foto también, porque estaban tomando fotos de buenos que fui. ¿Qué tal si no voy? Entonces, ¿dónde está León? Y salí con la foto, ya nomás tomaron la foto, hermanos. Pedí un carro, un Uber, y me vine para acá para estar con él. Y bien contento él, porque ahí estaba con ellos. Eso, hermano, eso para mí es nada. Eso para mí es nada. Pero le digo eso, hermano, porque la gente busca eso. Los políticos buscan eso, las relaciones, el reconocimiento, el subir. Porque no han probado de esa agua que yo ya probé, aleluya. Es esa agua que cuando la bebes hace que tu corazón exclame,
como exclamo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Salmo 73, 25. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Aleluya. Eso es lo que Dios ofrece. Ese es el agua que Dios ofrece. Ese es el pan que Dios ofrece. Aleluya. Y a diferencia de lo que este mundo ofrece, dice el Señor Jesucristo, se convierte en fuente de agua que salta para vida eterna. Quiere decir que se queda en ti, se queda en mí, se queda en nosotros. Aleluya. Que nos hace poner nuestra mirada no en las cosas de este mundo, aleluya, sino en las de la vida eterna, en las de los cielos, aleluya. En pocas palabras, cuando usted y yo bebemos de esa agua, comemos de ese pan, te hace mirar lo eterno, lo que está en los cielos. Póngase de pie en esta mañana, hermano, aleluya. Póngase de pie. ¿Cómo es que encontramos esa agua? Cuando el Señor Jesucristo le dijo: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Sabe lo que la mujer le dijo? Señor, dame esa agua. Porque todo lo que usted y yo tenemos que hacer, aleluya, para obtener esa agua, es lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 7, 37 al 39. Si alguno tiene sed, ahí está la respuesta. Si alguno tiene sed, aleluya. Y en el 6:35 dice: el que a mí viene, aleluya, no tendrá sed jamás. El que en mí cree no tendrá sed jamás, aleluya. Para tener esa agua, todo lo que tenemos que hacer es pedirla. La mujer le dijo a Jesús: dame de esa agua. Jesús, cuando tuvo sed, él tuvo que pedir agua. Tuvo sed y le dijo a la mujer: dame de beber. Nos dio ejemplo. Era la costumbre en ese tiempo de que cualquier extranjero que pasase por la casa de uno, cualquier forastero, si te pedía agua, tenías que dársela, vaya. Era como una responsabilidad, una obligación darle agua. No se le debía negar. Esa es la costumbre del hombre. Esa era la costumbre, la práctica de esos tiempos. Jesucristo le pidió a aquella mujer lo que él sabía que ella no le iba a negar, aunque fuera enemigo. Porque ella le dice: tú eres judío. Tú eres judío. ¿Por qué me pides agua? Porque era lo único que no le iba a poder negar: un vaso de agua. Ahora, si eso hacen los hombres, ¿qué no hace Dios? ¿Qué no hará Dios si le pedimos: dame de esa agua, dame de beber? Porque esa agua que te estoy hablando se encuentra solamente, como dijo el Señor Jesucristo, viniendo a Cristo, pidiendo a Cristo, y Él te llena de su Espíritu Santo. Porque Romanos 8:9 habla
de que ese Espíritu Santo también es el Espíritu de Cristo. Aleluya. Y hablando de esa agua, dice Juan 7:39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él. Aleluya. Le voy a decir otra cosa que sucedió en la vida de esta mujer. Porque cuando ella le dice, dame esa agua para que no tenga yo sed. Y en el versículo 26, claro que nos brincamos parte de la historia, pero todavía están hablando del agua. Y ella menciona y sabía que habría de venir un Mesías, un Cristo. Y básicamente Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y lo que le estaba diciendo es, yo soy esa agua que tú necesitas para tu vida. Aquella mujer creyó. Dice que dejó su cántaro ahí, se le olvidó que había ido a buscar agua de ese pozo. Se le olvidó, ese cántaro era algo valioso para ella, no era como una tina, no era algo valioso. Lo dejó ahí y se fue corriendo. Porque yo no sé si a ti te sucede, yo sé que a ti se sucede, a mí me sucede. ¿Nunca te ha pasado de que cuando tú pruebas algo sabroso, algo rico? A mí me pasa. Pruebo algo sabroso, algo que me gusta mucho. Y si mi esposa no lo ha probado, lo primero que pienso es, ¿cómo me gustaría que mi esposa probara esto? Y cuando lo prueba mi esposa, digo, ¿cómo me gustaría que mis hijos probaran esto? Y así los hermanos, me ha pasado, ¿verdad? Que ellos tienen sus comidas especiales, ¿verdad? De su país. Y les gusta mucho. Y a mí me pasa también. Cómo me gustaría que los hermanos probaran este platillo de allá de mi tierra, porque nunca lo va a encontrar en ningún restaurante ni en ningún lugar más que en mi casa. Y así me ha pasado con los hermanos que dicen, pastor, mire, esto es algo de mi mamá que ella preparaba, y aunque vaya a un restaurante nunca lo va a encontrar así. Porque cuando uno recibe y prueba algo que te gusta, que te satisface, quieres que otros también lo prueben. Y lo mismo le pasó a esa mujer. Cuando ella tomó esa agua que satisface, ella dijo, los de mi pueblo tienen que saber también que hay un agua que satisface. Y salió corriendo y le dijo a todo mundo que había encontrado. Ella dice, quizás sea el Cristo, el Mesías. Y vinieron los hombres y escucharon de la boca de nuestro Señor Jesucristo y creyeron y le rogaron que se quedase con ellos, que viniese a su pueblo y que morase con ellos en aquella ciudad que para muchos era inmunda. Y ahí llegó el Señor Jesucristo y estuvo 2 días enseñando, hablando, y dice, muchos más creyeron, de tal manera que dice en el versículo 41, 4:40, y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, aquella mujer que llenó su sed, dice, ya no creemos solamente por tu dicho, por tu testimonio, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya.
Y hay mucha gente allá afuera que necesita saber que hay un Salvador, que hay un Cristo que sacia, que llena, que perdona, que satisface la sed del alma. ¿Cuántos conocen gente así? Que están buscando en los vicios, en el placer, en el alcohol, en el dinero, en el trabajo, en el deporte también. Y nada de eso satisface, nada de eso llena. ¿Por qué no venimos unos momentos a este altar, hermano? Y le pedimos al Señor, bueno, si tú tienes sed, puedes decirle en esta tarde: Señor, dame de beber, dame de esa agua que satisface mi vida, como esta mujer, dame de esa agua. Pero también te quiero invitar, hermanos, para que cuando salgamos de aquí seamos movidos como esa mujer samaritana, aleluya, a irle a anunciar a otros que hay un Cristo, que hay un Salvador que ofrece agua para vida eterna. Esta mañana yo veo muchos asientos vacíos. ¿Será mi culpa? ¿Será tu culpa? Esas son cosas que yo no, ¿cómo le diré? No me inquietan. Se preocupa uno, porque cuando uno tiene sed, cuando uno tiene hambre, uno pide, uno busca, uno va a la panadería a buscar pan, uno va a la fuente a buscar agua. Y yo sé que Dios tiene, como te decía, bendiciones grandes para esta obra. Aleluya. Yo me gozo el verte aquí en esta mañana. Aleluya. Me gozo, porque yo sé que tú también compartes ese mismo sentir de buscar de Dios, de pedir a Dios, de clamar a Dios, de servir a Dios, pero también de decirles a otros que hay un Dios que les ama. Aleluya. Recuerda lo que te decía: muchos sedientos, muchos hambrientos, por los cuales tenemos que pedir y tenemos que decirles, aleluya, que hay un Dios de amor y un Dios de misericordia, y traerlos a la iglesia y hablarles con tu testimonio, con tu vida, como esta mujer le dijo a aquellos hombres: me dijo todo lo que yo he hecho, conoce toda mi vida. ¿No será este el Cristo? Así tú y yo podemos decirle: Él cambió mi vida, Él llenó mi vida, aleluya. Él me dio de esa agua que fluye para vida eterna, que nos levanta, aleluya, para poner nuestra mirada en lo eterno. Vamos a orar al Señor. Salga de su lugar, no le dé pena. Vamos a orar juntos a Dios aquí en este altar, y vamos a decirle al Señor: sí, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed. Y pídele al Señor también ahí en tu corazón: Señor, ayúdame a llevar esa agua a mi compañero ahí en el trabajo, a mi familiar que necesita de ti, a quien Dios ponga en tu corazón, en tu mente, a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, tu hermana, tu sobrino que necesita de Dios, tu sobrina que necesita de Dios. Poder decirle: ¿por qué no pruebas de esa agua? ¿Por qué no pides de esa agua que Dios ofrece, que va a satisfacer la sed de tu alma, de tu espíritu? Aleluya. Para que nunca más tengas sed, jamás.
Padre, te alabo y te bendigo y te doy gracias por tu palabra, la cual es bendita y poderosa, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nuestro corazón, nuestra vida, Señor, aleluya, te pertenece. Somos tus hijos, aleluya. Soy tu hijo, soy tu hija, dígale al Señor. Y te doy gracias, Señor, porque has venido a mi vida para satisfacer esa sed espiritual de mi alma. Pero también, Señor, yo sé que hay vidas. A lo mejor es tu hijo, a lo mejor es tu hija, tu amigo, tu amiga, que necesitan tomar, beber de esa agua, aleluya, para que sean llenos, saciados, para que no busquen más en las cosas de este mundo, aleluya, sino que se acerquen a ti, aleluya, conforme a tu llamado. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, aleluya. Ayúdanos a llevarles este mensaje de que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de perdón, que tú eres un Dios que satisface las necesidades del alma, lo que este mundo no hace. Lo encontramos en ti, Señor Jesús, esa bendición y esa satisfacción del alma. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, y pido tu bendición sobre cada vida y cada corazón en este lugar, sobre esta iglesia, Señor, sobre esta obra, Padre. Oh, gloria a tu nombre, para que no nos cansemos, Señor, aleluya, de predicar, de anunciar, de alabar y glorificar tu nombre, Señor. Pero sobre todo, Padre, aleluya, de ministrarles y de hablarles a aquellos sedientos y hambrientos de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Te alabo, te bendigo. Díselo al Señor y pídele. Dame de beber, oh Dios, yo necesito de ti. Necesito más. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Dame de beber, oh Dios, necesito esa agua viva. Dios, yo necesito de ti, oh Dios. Necesito más. Santo, santo eres, oh Dios. Presencia, Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, oh Dios, de tu presencia. Necesito adorar, oh Dios. Dígale al Señor. Quiero estar en tu presencia, oh Dios poderoso, y poderte contemplar. Oh Dios, necesito estar contigo, de ti, oh Dios, cada día. Necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de beber de tu manantial, Señor. Dame de
necesito de ti. Necesito más. Llena, Señor, esa vida y ese corazón. Dame de beber, Poderoso Dios, sí, de tu manantial. oh Dios, Dame de beber. yo necesito de ti, oh Dios. Necesito más. Llena, Señor, esa vida y ese corazón. Dame de beber, Oh Dios, de tu manantial. poderoso Señor, dame de beber. Sí, gracias, Señor, por esa agua de tu Espíritu Santo. Necesito más. Te alabo y te adoro, Dios. Dame de beber, Oh Dios, gloria a tu nombre. de tu manantial. Oh Dios, dame de beber. Dile su nombre Oh es Dios, más. necesito más. Necesito más de ti, Señor. Dame de beber, Sí, te alabo y te bendigo. de tu manantial. Dios, Dame de beber. yo necesito de tu presencia en mi vida. Necesito. Sí, gracias, Señor, aleluya. Gracias por esa agua de tu Espíritu Santo en la vida de tu hijo, de tu hija. Sí, te adoramos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre. Oh, a ti sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre, Señor. Santo, santo eres, aleluya. Oh, dale gracias a Dios, dile gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, por esa agua viva de tu Espíritu Santo en mi vida. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Dios es bueno, hermanos, todo el tiempo Dios es bueno, amén. Vamos a seguir adelante, ya vamos a orar para ser despedidos. Hay un anuncio ahí de una vigilia el viernes, cada último viernes del mes tenemos vigilia, oración. Amén. Véngase de 9 a 12. Amén. El estudio es de 7 a 8 y media. Dura el estudio de la Biblia. Vamos a hablar, el último tema es de las grandes mujeres de fe. Y vamos a hablar de 3 mujeres. Eunice, que era la abuela de Timoteo. Lidia, que era una de las mujeres, ¿verdad?, que Pablo evangelizó, y Priscila también, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando de esas 3 mujeres de fe. Va a ser la última lección de ese tema, y luego entramos a los dones y frutos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos y oramos y alabamos. Nos despedimos con una alabanza como siempre lo hacemos. Gracias te doy, Señor, una vez más por este tiempo en tu casa de adoración y alabanza, Señor. Te alabo y te bendigo y te doy gracias por tu misericordia que tienes para con nosotros. Señor, pedimos tu bendición y tus cuidados al salir de este lugar, la protección sobre nuestra vida, sobre tu hijo, sobre tu hija, en nuestros hogares, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, andemos. El ángel tuyo acampe alrededor nuestro y nos defienda. Que tú pongas en nuestro corazón ese deseo de buscar de ti, Señor, no solamente el fin de semana, pero cada día de nuestra vida nos levantemos con ese sentir y ese pensar
de adorarte, de platicar contigo, Señor, de bendecir tu nombre. Bendícenos y llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, 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 amén. Y nos despedimos con esta alabanza. Amén. Gloria a Dios. Vamos a celebrar a Cristo, todos juntos. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Gloria a Dios. Gozo.